te van a vender comida china y te van a servir arroz, brócoli y carnitas. Gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Todavía seguimos con los temas de inmunología. Y a partir de este video vamos a empezar hablando de la inmunidad adaptativa. Ya pasamos lo que es la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa. La inmunidad adaptativa es nuestra segunda línea de defensa. Y el tema que vamos a ver el día de hoy son las células presentadoras de antígeno y los complejos mayores de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2. Antes de empezar con este video, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte vamos a estar hablando sobre las células presentadoras de antígenos, cuáles son sus funciones. Y lo que me interesa de este punto es que aprendan a distinguir cuáles son estas células. Por otra parte, vamos a estar hablando de lo que es el complejo de histocompatibilidad. En esta parte del video vamos a abarcar los temas de el locus, la estructura bioquímica y por último el procesamiento y la presentación del antígeno. Ahora, hablando del tema de las células presentadoras de antígenos, estas células están conformadas por células dendríticas, linfocitos B y los macrófagos. Estas células van a tener la función de pasarles lo que es la señal, el chisme, hacia los linfocitos T. Cada una de estas tres células va a producir una respuesta diferente. La célula más importante de estas tres es la célula dendrítica y conforme vayamos avanzando con los videos vamos a entender por qué. Otra cosa muy importante que hay que aclarar es que estas tres células van a presentar al antígeno en forma de péptido. Conforme vaya avanzando el video, vamos a ver cómo es que este antígeno va a ser presentado en forma de péptido. Ahora, pasándonos a hablar un poco más a detalle sobre las funciones que tienen estas tres células, primero vamos a hablar de la célula dendrítica, porque esta célula es la más importante de las tres. Verán, esta célula dendrítica lo que va a hacer es presentar el antígeno a los linfocitos T ingenuos. Paréntesis, estos linfocitos también son llamados naive del inglés o también son llamados linfocitos T vírgenes. Y son llamados así porque nunca en su vida se les ha presentado un antígeno. Entonces, una vez que la célula dendrítica le presenta el antígeno al linfocito T ingenuo, como resultado, este linfocito se va a convertir en un linfocito T efector, o también llamado linfocito T activado. Por otra parte, hablando de los macrófagos, estos macrófagos van a presentar su antígeno a los linfocitos T efectores y como resultado van a hacer que estos linfocitos vayan a activar a otros macrófagos para que puedan fagocitar. Por último, los linfocitos B van a presentar el antígeno a los linfocitos T efectores para que como resultado otros linfocitos B puedan producir y liberar anticuerpos. Otra cosa que me gustaría agregar es que estas tres células presentadoras de antígenos comparten una característica en común, y es que estas tres células van a presentar moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Y para eso nos lleva al siguiente tema, que son los complejos mayores de histocompatibilidad. Y para ello vamos a irnos recio con las mnemotecnias y más que nada para irnos familiarizando con todos estos términos. Así que pongan atención.
Tenemos dos complejos de histocompatibilidad. Tenemos complejos de clase 1 y tenemos complejos de clase 2. Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos tranquilos. Los complejos de clase 1 van a presentar antígenos intracelulares, mientras que los complejos de clase 2 van a presentar antígenos extracelulares. Como ejemplos de antígenos intracelulares tenemos virus y tumores, y como ejemplos de antígenos extracelulares tenemos bacterias o toxinas. Y de aquí les va la primer mnemotecnia. Pongan atención. Este 1 vamos a imaginar que es una letra I. Una I de intracelular. Y ya por descarte nos queda que los de clase 2 presentan antígenos extracelulares. Entonces, I de intracelular. Ahora, retomando a los complejos de clase 1, estos complejos van a activar a linfocitos T CD8, o también llamados linfocitos T CD8 citotóxicos, mientras que los complejos de clase 2 van a activar a linfocitos T CD4, o también llamados linfocitos T CD4 helpers o cooperadores. Y aquí les va otra mnemotecnia porque andamos muy generosos. Y esa mnemotecnia es la tabla del 8. Para que esta mnemotecnia les funcione, es que ambos múltiplos nos deben de dar como resultado 8. 1 por 8, 8. Y 2 por 4, 8. Entonces, los complejos de clase 1 van a activar a los CD8. Y por otra parte, los complejos de clase 2 van a activar a los CD4. Porque 2 por 4, 8. Entonces, si les llegan a preguntar o si llegan a leer, que complejos de clase 1, ustedes ya deben de ir agilizando y pensando, ok, moléculas de clase 1 son antígenos intracelulares y van a activar los CD8. O por si llegan a leer complejos de clase 2, ok, clase 2 extracelulares y CD4. Espero que me hayan entendido con las mnemotecnias locas. Y ahora vamos a pasar al tema del locus del complejo de histocompatibilidad. Y primero me gustaría aclarar que MHC es lo mismo que HLA, antígeno leucocitario humano. Y ahorita vamos a ver por qué lo menciono. Entonces, toda la información que nosotros ocupamos para poder fabricar las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2, toda esa información se va a encontrar en el cromosoma número 6, específicamente en el brazo corto. En el brazo corto es donde se va a encontrar este locus. Verán, el locus es el lugar donde se van a codificar los genes para ambas clases. Y en una parte del locus se van a codificar los genes para las moléculas de clase 1, que son los genes HLA A, B y C. En otra parte del locus se van a codificar los genes para las moléculas de clase 2, y son los genes HLA de P, de Q y DR. Y la mnemotecnia aquí es Dr. Pepper, Dairy Queen y Doctor. Que esta mnemotecnia la vi en el canal de Ninja Nerd. Les recomiendo que vayan y visiten su canal porque tiene muy buenos videos. Una forma de entender todo este locus, hagan de cuenta que este locus es un barrio chino, y en esta parte del barrio chino te van a vender comida china y te van a servir arroz, brócoli y carnitas. Y en esta otra parte del locus venden comida mexicana. La importancia que tiene saber todo esto sobre el locus y los genes es que hay ciertas enfermedades autoinmunes. Tal es el caso de la espondilitis anquilosante, que está relacionado con el gen HLA-B27,
la artritis reumatoide con el gen HLA-DR4, la diabetes mellitus tipo 1 con el gen HLA-DR3 y DR4. Que tengas estos genes no quiere decir que sí o sí la tendrás, pero sí es un factor de riesgo. Ahora, continuando sobre la estructura química del complejo de histocompatibilidad, primero vamos a empezar con el complejo de clase 1. Este complejo va a tener dos cadenas, una cadena alfa de 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y va a tener otra cadena, que esta cadena recibe el nombre de microglobulina beta 2. Ahora, hablando de los complejos de clase 2, van a presentar dos cadenas. Una cadena alfa con dos dominios, alfa 1 y alfa 2, y otra cadena beta con dos dominios también, beta 1 y beta 2. Otra cosa es que los complejos de clase 1 van a poder cargar péptidos de entre 8 hasta 10 aminoácidos, mientras que los complejos de clase 2 pueden cargar péptidos más pesados, que son alrededor de entre 10 hasta 30 aminoácidos. Otra cosa que me gustaría agregar es que estas dos moléculas se van a sintetizar en el retículo endoplasmático, y eso nos lleva al último punto, que es la presentación y el procesamiento del antígeno. Así que vamos a empezar con los complejos de clase 1, y como habíamos dicho hace rato en el video, estos complejos presentan antígenos intracelulares y activan a los CD8. Y esos antígenos son proteínas que andan por ahí vagando en el citoplasma de la célula. Y mucho ojo aquí, porque en este punto va a llegar un organelo llamado proteosoma. Y este es muy importante porque el proteosoma va a ser el encargado de agarrar al antígeno y lo va a hacer boronas para formar lo que conocemos como los péptidos. Una vez que esos péptidos ya están formados, van a ingresar al retículo endoplasmático a través de una proteína llamada TAP. Esa proteína es una puerta para que los péptidos puedan entrar. Entonces, una vez estos péptidos están dentro del retículo endoplasmático, se van a ajustar para que puedan embonar a la perfección con el complejo de clase 1. Mientras estos péptidos se están ajustando, por otra parte se está fabricando el complejo de clase 1. Y este proceso es mediado por muchas proteínas. Por poner un ejemplo, tenemos a las chaperonas. Y esto con la finalidad de que el complejo quede bien ajustado. Así que una vez tenemos listo el complejo de clase 1, se le va a unir el péptido, y por último Golgi va a ser el encargado de llevar este complejo a la superficie de la célula. Y listo. Ahora tenemos este complejo de clase 1 unido a su péptido, listo para ser presentado a los linfocitos T, CD8 y así poderlos activar. Ahora, hablando de los complejos de clase 2, como habíamos dicho hace rato en el video, los de clase 2 presentan antígenos extracelulares y activan a los CD4. Entonces, una vez que el patógeno está dentro de la célula, lo va a cachar el endosoma, se va a fusionar con un lisosoma y van a dar como resultado péptidos. Hay un video en el que hablamos sobre la fagocitosis, vayan a verlo para que tengan más contexto. Entonces, ya una vez tenemos estos péptidos, mientras tanto, el complejo de clase 2 se va a estar sintetizando en el retículo endoplasmático. Este complejo de clase 2, a diferencia del otro, se le va a pegar una cadena invariable.
Y esto con la finalidad de que otras cosas no se le vayan a unir al complejo mientras se está fabricando. También este proceso es mediado por muchas proteínas como las chaperonas. Y pongan atención aquí, es muy importante. Una vez que el complejo está listo, Golgi lo va a llevar en donde están los péptidos. Y ya una vez llegó donde están los péptidos, esta cadena invariable se va a romper para que el péptido se pueda unir al complejo de clase 2. Y ya por último, este complejo de clase 2 con su péptido va a ser llevado a la superficie de la membrana para que pueda activar a los CD4. Y se estarán preguntando, Chuy, ¿qué rollo? Si ya tenemos el péptido listo, ahora ¿cómo es que se van a activar estos linfocitos T? Bueno, en próximos videos vamos a estar hablando más a detalle sobre los linfocitos T, porque es un tema bastante amplio y requieren de un proceso. Estos linfocitos T ocupan estudiar mucho. Así que por mi parte es todo. No olviden suscribirse, darle like, comentar y nos estaremos viendo en próximos videos.